control de este culto, mi Dios. Declaramos, Señor Dios, este culto para ti, Padre Celestial. Que seas tú quien nos enseñe, quien nos revele y que nos llenes de tu gloria, Padre. Llénanos del conocimiento tuyo, Padre, para que nosotros podamos ser hombres mejores, hombres conforme a tu corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El tema de hoy se llama la iglesia sufriente. Le iba a poner la iglesia de las pruebas o la iglesia de la tribulación, pero creo que todavía no llegamos a tanto, ¿verdad? Todavía no estamos tan llenos de tribulación, ¿verdad? Entonces vamos a decirle, el tema se llama la iglesia sufriente o la iglesia que sufre. ¿Habrá aquí alguno que no haya sufrido? ¿Habrá alguno que no esté en pruebas y tribulaciones hoy en día? Si hay alguno, pues gloria a Cristo, amén. Y si no, creo que el tema nos va a caer como anillo al dedo, amén. Entonces, fíjense bien lo que el Señor nos llama a aprender hoy. Vamos a Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y es un mensaje que hace Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Vamos a ver qué dice. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pero tú eres rico. Y luego dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué te dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. El Señor te está avisando que vienen tribulaciones y pruebas a tu vida. Pero ¿qué te dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hoy el Señor nos está diciendo que si permanecemos fieles, Él nos va a dar una recompensa. ¿Cuál? La corona de la vida, y que no pasaremos por la segunda muerte. El Señor le da una victoria a cada iglesia según lo que está pasando y cómo sale victorioso de ella. En todos los llamados que hace el Señor Jesucristo a las iglesias, en todos Él está declarando la victoria. Él ha vencido. Y si Él ha vencido, nosotros tenemos que vencer, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones. Como venga la situación, tenemos que ser vencedores. No cabe duda que cuando la iglesia de Dios está en pruebas y tribulaciones, la iglesia de Dios es cuando más crece. Cuando usted tiene tribulaciones y pruebas, es cuando usted más le clama a Dios, cuando comienza a conocer más del Señor, cuando le busca. Pero cuando las iglesias están cómodas, bien, se olvidan del Señor. No cabe duda que hoy esta iglesia está pasando por pruebas y tribulaciones. El Señor anhela de que la iglesia crezca. Yo creo que por eso nos está pasando por el fuego. Nos está quemando los pies como el Cuauhtémoc, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos avivemos, para que busquemos su comunión, su intimidad. Toda prueba va a traer como consecuencia que busquemos al Señor. Y esa prueba va a hacer que nosotros nos convirtamos en hombres más puros, más limpios, con mayor fuerza espiritual. Así que anhelemos de su presencia. Yo sé que nadie va a pedir yo creo que nadie de ustedes le dice al Señor: Señor, mándame pruebas, mándame tribulaciones, mándame aflicciones. ¿Verdad que ninguno le pide eso al Señor? ¿O tú sí le pides? Yo no le pido eso. Yo le digo: Señor, quítamelas, no me des tantas. Quítamelas, Señor. Pero el Señor sabe por qué nos pone las tribulaciones. Él sabe hasta qué punto puede probarnos para ir haciéndonos escalar en niveles nuevos de fe, en niveles nuevos de poder. Amén. Fíjense cómo el Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia sufriente. Y cuando dice iglesia sufriente, es una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo atribulada, que está siendo pasada por presión.
Esmirna viene de un significado que saca mirra. La mirra era un perfume, un aceitito de perfume que se embarraba en la vida de las personas para consagrarlos, para bendecirlos, pero también para ungirlos en su muerte. ¿Qué quiere decir con la mirra? La mirra va acompañada de muerte. La mirra va acompañada de amargura, de dolor, de aflicción. Hoy en día tal vez muchos de nosotros estamos pasando por tribulaciones, por aflicciones, por presiones mismas de las circunstancias que nos rodean. Hoy el Señor está exprimiéndonos, está pasándonos por una presión para que saque el aceite puro de la mirra, el aceite olor agradable al Señor. Cuando nosotros estamos siendo pasados por la presión, nosotros clamamos al Señor, nos hincamos, nos arrodillamos, empezamos a tener una intimidad mayor con Él, y ese aceite es el que le agrada al Señor. Ese aceite de la oración, buscando su rostro, buscando su favor, una oración agradable ante los ojos de Dios. Amén. Esta iglesia sufriente nos dice en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No cabe duda que si el Señor no pone a prueba la vida del hombre creyente, el hombre creyente no se afirma, no se establece, no se perfecciona, no busca del Señor. El apóstol Pedro, nos está hablando que es necesaria la prueba. En esa prueba es cuando más firmes vamos a estar en el Señor, porque vamos a necesitar más fuerte de su paciencia, de su obra, de su palabra. Entonces busquemos siempre agradar al Señor en nuestras oraciones. Siempre las pruebas van a traer a tu vida una refinación. Van a hacer que estés sacando toda la escoria, que estés sacando todo el dolor, que estés sacando todo lo malo. Muchas de las veces culpamos a los demás de las cosas que nos suceden, pero yo te voy a decir la realidad de las cosas. Nadie es culpable más que tú mismo. Tú eres el que aceptas tu realidad espiritual o física, pero para el Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros no aceptemos ninguna realidad física ni espiritual que no provenga de Él. Si Él dice en su palabra: tú eres sano, tú debes de luchar por tu sanidad y pensar en tu sanidad y clamar por tu sanidad, pidiéndole al Señor Jesucristo que Él sea quien te dé la sanidad. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos va a estar fortaleciendo en las pruebas. Vemos que esta iglesia era una iglesia que sufría en todo, tanto física como espiritualmente. ¿Por qué físicamente? Era una iglesia muy acusada. Los judíos de esa época eran los que se levantaban en contra de la iglesia. Eran los que iban y le decían al imperio romano, a los soldados romanos, los acusaban y les decían que los cristianos eran de lo peor y que estaban levantándose en armas o en contra del imperio romano. Los acusaban de toda clase de maldades, y ellos eran perseguidos, eran matados, eran encarcelados. Pero también sufrían económicamente. Los judíos de esa época, más aparte la chusma, o sea, los gentiles, ¿sabes qué hacían con esa iglesia? Nadie quería a los cristianos. Lo que hacían era ir y quemaban sus casas, destruían sus bienes, eran encarcelados y llevados y vendidos como esclavos. Era una iglesia extremadamente pobre, con una pobreza tan inusual, tan tremenda, que vivían de las limosnas. El trabajo que desarrollaban por sí solo no les alcanzaba para comer. Siempre estaban unidos unos a otros, ayudándose y apoyándose en lo que podían. Imagínate que nosotros estuviéramos en esa situación. Sería tremendo. Gracias a Dios hoy nos permite comer día con día. Unos estamos bien llenitos, bien panzoncitos. O sea, estamos bien comidos, estamos bien frijoleados. ¿Sí o no? Y eso es gloria a Cristo. Pero va a haber días
como dice el Apocalipsis, que no vamos a poder comprar ni vender si no están sellados por la bestia, por el anticristo. ¿De qué comeremos, qué vestiremos? Solo el Señor lo sabe. Y lo digo por aquellos que se vayan a quedar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el Señor. Amén, con las cosas del Señor. Entonces, la persecución y la prueba son parte inevitable y es la esencia de la vida del cristiano. Todo cristiano va a sufrir de una persecución, todo cristiano va a sufrir siempre de alguna tribulación, pero todo está diseñado por el Señor para que tú puedas alcanzar la perfección, para que te afirmes, para que te establezcas, y como dice el apóstol Pedro también, para que tú seas fortalecido. Si no somos probados por las tribulaciones, nosotros no vamos a ser fortalecidos nunca. Tenemos que tener mucho cuidado, amén. Entonces, esta iglesia de Esmirna, ¿qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar a cada uno de nosotros a prevalecer en medio de cualquier prueba. Diga conmigo, yo voy a prevalecer en medio de cualquier prueba. Venga lo que venga, yo me amarro al Señor Jesús. Y nada me moverá. Fíjate lo que dice de la iglesia de lo que dice quién escribe a la iglesia de Esmirna. Sabemos que Jesucristo es el que escribe a todas estas iglesias. Y dice en el 2:8 el Señor Jesús, y él escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Son dos títulos muy importantes que menciona el Señor Jesucristo. Dice, Él es el primero y el último. Siempre identificándose con la deidad, con Jehová Dios de los ejércitos. El Señor Jehová Dios de los ejércitos se identificaba en Isaías como el Dios primero y el último. ¿Qué quiere decir? Antes de Él no hay nadie, después de Él no va a haber nadie. Él es el primero y el último. Y nos dice también el Señor Jesucristo que Él está haciendo una tipología. Le pone a Juan una tipología de lo que Él es el primero y el último. Y le dice a Juan, mira cómo esta iglesia de Esmirna, o bien cómo esta ciudad de Esmirna, cómo la ciudad de Esmirna dice que es la primera, la mejor. Todos los gobernantes de Esmirna querían gobernar sobre ella. Era un privilegio gobernar Esmirna, era la ciudad más bella, la ciudad más reconocida en toda Asia, la ciudad comercial, la ciudad más rica. Fíjate cómo en medio de tanta riqueza la iglesia es extremadamente pobre. Esmirna estaba rodeada por un puerto grande, poderoso, que podía ser cerrado en casos de guerra. Contaba con cerros alrededor que la hacían resplandecer en su belleza. Decían los narradores históricos como Cicerón que era una ciudad en extremo bella y que era la ciudad perfecta y más amada del Imperio Romano, la aliada número 1 del Imperio Romano. Era tanto lo que amaban a Esmirna, a esos gobernantes, que siempre decían que era la primera y la última, que no iba a haber nadie como ella. Entonces Juan toma esa tipología, en donde también los de Esmirna decían que era la primera ciudad y que como ella no iba a haber nunca más. Y entonces hace esta tipología con Jesucristo. Yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Juan les está diciendo a los de Esmirna que todo orgullo humano va a padecer o va a perecer. Y esta ciudad termina pereciendo. Y sigue siendo Jesucristo el primero y el último. No hay nada eterno más que Jesucristo y nuestro Señor. Amén. Y luego también nos dice que Cristo estaba siendo vivificado en la carne y en el espíritu a través de la revelación que Él estuvo muerto y vivió. Cristo está siendo vivificado por el Santo Espíritu de Dios. Es una manera de decir que Cristo sigue vivo, sigue vigente, sigue hoy en nuestros corazones y permanecerá por toda la eternidad. Amén. Ya vimos cómo la ciudad de Esmirna
todo lo bueno que tenía, mas sin embargo también vimos que la iglesia de Esmirna padecía en gran manera. Fíjate cómo en esta iglesia de Esmirna todo era adoración a los ídolos, adoración a los dioses, pero sobre todo adoración a hombres, y más aquellos hombres que eran los emperadores romanos. A los emperadores romanos les hacían templos. Era una ciudad donde la calle principal le llamaban la calle de oro, y estaba alrededor de ella, de la calle, era una columna llena de puros árboles. Pero también al lado de los árboles estaban construidos los templos a los dioses y a los emperadores. Esta iglesia padeció mucho a causa de ello. Fíjate cómo la iglesia Esmirna, ya vimos que viene de la palabra mirra, que es un perfume que se utiliza durante la vida y la muerte. Eso ya lo tocamos ahorita. Pero también significa, típilis significa aflicción. ¿Qué quiere decir? Estar oprimido bajo un peso extremo por las circunstancias. La iglesia de Mirna pasó por circunstancias de prueba difíciles, por destitución total de todos sus bienes. Todos los bienes de los cristianos eran quitados, embargados, destruidos, quemados por el fuego. Cuando no tenían cómo pagar, porque ya no tenían bienes con qué solventar sus gastos, eran encarcelados, y después de la cárcel, como no tenían con qué pagar, eran vendidos como esclavos. Como esclavos. Una total miseria dentro de la iglesia. Mas sin embargo la iglesia se mantenía firme, poderosa, en que el Señor suplía sus necesidades. Si tú estuvieras en esa iglesia, ¿quisieras ser cristiano? Si tú estuvieras en esa problemática de Esmirna, ¿quisieras ser cristiano? A ver, como que no me están entendiendo. ¿Les gustaría ser cristianos en ese tiempo? ¿Sufrir de la tribulación, de la prueba, del terror? Miren, cuando bien iba un cristiano, cuando era encarcelado y vendido, estaba en la gloria. Pero lo peor de todo es que cuando eran encarcelados, estaban esperando un juicio para ser matados, para ser entregados en el circo y morir. Cuando la iglesia o alguno de la iglesia iba a la cárcel, sufría. Si era vendido, ya lo había hecho, pero si no, tendría que morir. Si no era comprado, tenía que morir. Si no era un hombre fuerte, si no era una mujer joven, tenía que morir. A los viejos o a los muy jóvenes o a los muy niños los mataban. Tenemos que tener cuidado con todo lo que Dios nos está hablando. Cuidado con todo lo que Dios nos está hablando. Amén. Entonces, esta iglesia presentó a uno de los más grandes obispos, de los más reconocidos padres apostólicos. Se llamaba Policarpo. Fíjate lo que hicieron estos judíos. Estos judíos acusaron de Policarpo de ateo, de hereje. Y mientras estaban en el Coliseo ahí haciendo sus fechorías de matando cristianos, o viendo pelear a los leones con otras fieras, etc., dicen que todo el estadio empezó a gritar: matemos a los cristianos, matemos a los cristianos. Y en eso empiezan a gritar a Policarpo, era el obispo de esta iglesia. Dicen: matemos a Policarpo. Y entonces se deja ir la muchedumbre por Policarpo. Mandan a la policía por Policarpo, lo recogen. Y en el trayecto el policía le decía, porque amaba a Policarpo: ¿qué te cuesta decir que César es el Señor? ¿Qué te cuesta decir que tú amas a Roma y que te rindes ante los pies de Tiberio, el emperador en ese entonces? Y César dice: yo no me rendiré. Este Policarpo dice: yo no me rendiré a los pies de ningún hombre, estaré siempre a los pies de mi Señor Jesucristo. Yo no reconoceré otro Señor que no sea mi Señor Jesucristo. Y por más que le decía al policía: pero ¿qué te cuesta? No va a pasar nada, vas a seguir viviendo,
cuándo vas a seguir pastoreando tu iglesia? Solamente di que César es el Señor. Ahora hoy yo te pregunto, si estuvieras en esos momentos de esa época, ¿verdaderamente te atreverías a decir César es el Señor y decir que Jesucristo no es el Señor? Hoy en día tal vez dijeras, no, pues no tiene nada de malo. Pero una fe en Cristo Jesús tiene que ser firme y poderosa. No podemos nunca negar al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, dice, sé fiel, permanece fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Bueno, cuando están llevando a Policarpo al estadio, entra al estadio, llegan las personas, ponen la leña y adivinen quiénes fueron los que pusieron la leña. Los judíos. Los judíos son los que ponen la leña cuando estaba prohibido cargar cosas en un día sábado. Muy legalistas los judíos, pero se pusieron a prenderle la leña a Policarpo cuando estaba prohibido cargar cosas en un día sábado. Dice que salieron de las tiendas y salieron de los baños, agarraron las antorchas y le iban a prender fuego a Policarpo. Y en eso Policarpo escucha la voz del cielo que le dice, Policarpo, mantente fiel hasta la muerte. Y entonces el Espíritu Santo que está en Policarpo comienza a hacer una oración tremenda, en donde empieza a reconocer al Dios vivo. Y le dice al emperador, le dice a los gobernantes que están ahí, ustedes podrán quemar este cuerpo, pero no saben lo que les espera en un fuego eterno, con ese fuego que nunca consume, al cual van a ir ustedes. Se mantenía en su fe fuerte y poderoso. No renegó del Señor Jesucristo, no renegó de las circunstancias que le iban a pasar. Entonces en eso agarra a la muchedumbre y lo quieren amarrar y lo quieren clavar, lo quieren empalizar a este Policarpo, y él dice, no, el Señor que es mi Dios todopoderoso me ayudará a mantenerme firme sin necesidad de correr. No me amarre, no me clave, aquí me voy a quedar. Y la muchedumbre le prende fuego. Y dice la historia que de repente de todo lo que había de las brasas, el fuego, empezó a hacerse una casa de campaña. Y las llamas no tocaban a Policarpo. El Señor estaba protegiendo a Policarpo. La gente estaba maravillada y veía la diferencia en ver morir un gentil y ver morir un cristiano. Veían que Policarpo no era quemado. Y entonces un soldado romano agarra una espada y lo atraviesa. Lo atraviesa y lo perfora en su pecho y comienza a brotar la sangre. Era tanta la cantidad de sangre que se apagó el fuego y de su vientre salió una paloma volando. Él nunca pasó por el fuego, no fue quemado. A pesar de que el fuego estaba a su plenitud, él no fue quemado. Él fue guardado por el poder del Espíritu de Dios. ¿A qué voy? Si tú te mantienes firme con el Señor te va a guardar de la muerte más tormentosa. Muchos van a morir. Dice la palabra que muchos van a morir. Mas sin embargo la lección es, mantente firme, fiel hasta la muerte. Dios va a hacer que nuestra muerte no sea una muerte dolorosa, una muerte despiadada. Sí, vamos a morir, pero Dios nos va a dar la fortaleza de tal manera que no la sintamos. Dios nos hará descansar en paz con una muerte tranquila. Todo aquel que es creyente, que es cristiano, ha de morir de una manera apacible. En la antigüedad, los hombres de Dios morían llenos de vida, dice la palabra de Dios. Morían, ¿cómo? Llenos de vida. ¿Qué quiere decir? Morían sanos, morían dormidos, sin sentir la muerte. Así es como cada uno de nosotros como cristianos debe de morir, sin sentir la muerte. El Señor nos va a fortalecer, nos va a guardar, siempre y cuando permanezcamos fiel. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Fieles
al Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí estamos dispuestos a hacer eso? Entonces, la pobreza no nos puede alejar de los caminos de Dios. Las aflicciones no nos pueden alejar de los caminos de Dios. La enfermedad no nos puede alejar de los caminos de Dios. Al contrario, más firmes debemos de estar en el Señor para que Él sea el que nos cambie, el que nos bendiga, el que nos prospere y nos sane. Amén. Ya vimos lo de la ciudad, el elogio. ¿Cuál es el elogio que le da el Señor Jesucristo a esta ciudad? Y fíjate cuál es el elogio que le dice el Señor Jesucristo. Dice: yo conozco tu tribulación, yo conozco tus pruebas, yo conozco tu persecución, yo conozco cómo te critican, cómo te humillan, yo conozco tu fidelidad, dice el Señor Jesús. A pesar de que estaban siendo juzgados, criticados, yo conozco tu fidelidad, dice el Señor. Recuerda, esta ciudad amaba al Señor Jesucristo. Perdón, esta iglesia amaba al Señor Jesucristo, pero la ciudad amaba y era devota de Roma. Devota de Roma. Los cristianos que se negaban a adorar a Roma y al emperador eran sacrificados. Los consideraban como rebeldes y los mataban. También vemos cómo la religión pagana se levanta en contra de Esmirna. Sus ídolos paganos, su adoración a sus dioses son contrarios a una adoración a un Dios invisible. La ciudad de Esmirna pensaba que estos religiosos fanáticos de Jesucristo, como quien dice, de la iglesia de Esmirna, eran unos cristianos ateos porque no tenían Dios, no se veían ni un Dios, decían que eran ateos. Hoy tal vez a nosotros nos pueden decir ateos, van a nuestras casas y nunca encuentran un ídolo, nunca encuentran una imagen, van a decir las personas, bueno, pues que no crees en nada, piensan que somos ateos, pero creemos en un Dios invisible, en un Dios poderoso. Y estas personas de religiones paganas veían a los cristianos como antisociales. Ellos no andaban adorando a la guadalupana. Estos cristianos no iban a adorar ahí las posadas y etcétera, etcétera. Eran cristianos que no se mezclaban en las fiestas paganas y les decían antisociales, que estaban en contra de participar en la unidad de la ciudad, del embellecimiento de la ciudad. No participaban en darles limosnas, propinas o dinero o ingresos para hacer templos paganos. No participaban. Siempre los consideraban como alguien antisocial. ¿A ti te consideran antisocial cuando no vas a alguna de las fiestas? ¿Ya te estás identificando? Algunos hasta les llaman los amargaitos, ¿cómo les dices, Jonathan? ¿Amargatrónico, cómo? ¿Margaritos o cómo? El Señor nos llama a apartarnos a las cosas santas, llegarnos a las cosas santas y apartarnos de toda maldad. Amén. Los judíos odiaban a los cristianos, rechazaban a Jesucristo. Dice Juan que eran seguidores de Satanás, no una sinagoga de judíos, sino una sinagoga de Satanás, adoradores de Satanás, con sus chismes, con sus intrigas, con entregar hombres para que dieran su vida a través de sacrificios. Dios tenía prohibido eso. Toda la ley del Antiguo Testamento estaba prohibido hacer pasar un hombre a fuego. Quemaron a Policarpo. Era una adoración que las religiones paganas hacían, matar a sus enemigos al fuego para entregarlos a sus dioses. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios, los israelitas, hicieran eso? ¿Hasta qué grado se contaminaban para ser enemigos del cristianismo? Y hoy en día los judíos, ¿sabes quiénes son sus amigos? Los cristianos. Hoy los cristianos del mundo son los que defienden a Israel. Y Israel, o los judíos de ese momento,
eran los enemigos número uno de los cristianos. ¿Qué vueltas da la vida? ¿Eh? ¿Qué cosas tan tremendas da la vida? ¿Eh? Amén. Tenemos que estar buscando siempre la mano del Señor. ¿Cuáles eran las 6 acusaciones que lanzaban los judíos en contra del pueblo cristiano? Te voy a decir cuáles eran. Acusaban a los judíos sobre las bases de la palabra de la comunión. La comunión, cuando damos la cena del Señor, dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Sabes qué decían los judíos? Que eran caníbales, que cómo era posible que se comieran la carne y la sangre de un hombre. Decían que eran caníbales. Otra de las acusaciones que decían estos judíos en contra de los cristianos eran que celebraban sus reuniones ágape. Esta es una reunión ágape, una reunión donde el amor de Cristo se manifiesta en cada uno de nosotros, donde nos damos, muchos de nosotros, un beso en las mejillas. Esto se llama en la palabra ósculo santo, un saludo con beso. ¿Y sabes qué decían los judíos? Que hacían las celebraciones ágape y que eran puras orgías, que eran inmorales en ese tiempo, que se la pasaban haciendo orgías. Otra de las acusaciones que decían era que producían roturas familiares, divorcios, separaciones. Y la realidad es que hoy en día también sigue pasando lo mismo. Una persona que viene a los pies de Cristo, el hombre no quiere venir a los pies de Cristo y provoca fricciones y rupturas. O viceversa, viene el hombre y no viene la mujer, provoca separaciones. Entonces decían que eran enemigos de la sociedad, que se encargaban de destruir a los matrimonios. Otra acusación que decían los judíos era que eran ateos, porque no tenían ningún Dios, no tenían ninguna imagen. Era el Dios invisible, el que seguimos amando tú y yo. Otra acusación que decían era que acusaban al régimen de propagar una adoración a un hombre, al César en este caso, y los cristianos se negaban a ofrecer sacrificios al emperador. Los acusaban de estar en contra del imperio romano. Y la última acusación que daban es de que los cristianos eran hombres incendiarios, que decían que todo iba a ser pasado por el fuego. El Apocalipsis dice que todo va a ser pasado por fuego. Y ellos decían que ellos promovían los incendios. Y de hecho, así comenzó una persecución en contra de los cristianos. Nerón prende Roma a fuego y le echa la culpa a los cristianos. Y de ahí comienza la persecución en contra de los cristianos, y fue cuando hubo millones de cristianos muertos a causa de un incendio. Fíjense cómo el Señor nos da las claves de lo que ha de pasar en un futuro. Esto pasó momentos después, y los cristianos fueron pasados por fuego, por leones, por fieras, y fueron matados por gladiadores. Hoy la prueba es, ¿tú resistirás para mantenerte firme con el Señor? Hoy las circunstancias de tu vida te harán amarrarte más al Señor o te alejarás. Entonces, ¿cuál es el mandato que el Señor nos da? El mandato que el Señor hoy nos dice es ser fieles, soportar la persecución. Jesús advierte a los creyentes que han de venir cosas tremendas, y una de ellas es que han de ser encarcelados, que iban a padecer por un poco de tiempo, y les dice, por 10 días han de padecer en cárceles. El número 10 significa un número de prueba, un número de aflicción, un número de tormento. Pero también puede significar un periodo muy corto de prueba y tribulación que hemos de estar pasando. Pero en ello debemos de estar seguros de que el Señor va a venir en nuestra ayuda. ¿Para qué? Para ayudarnos a seguir adelante. La cárcel, un sinónimo de prueba. Hoy en día, tal vez nosotros no vamos a hacer pasar por la cárcel, algunos de nosotros, o ninguno. Pero son periodos de prueba en el que el Señor va a ponerte a que tomes una decisión: servirle al Señor o renegar de Él. Tal vez tu cárcel sea tu enfermedad,
estarás poniéndote a prueba con el Señor? ¿Te quejarás o te apoyarás en la esperanza donde dice que el Señor es tu sanador? ¿Qué harás? La queja y la murmuración traen juicio, mas sin embargo la promesa, mantenerse fiel, la obediencia trae la bendición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mantenernos firmes o vamos a salir corriendo? ¿Usted qué dice? ¿Vamos a mantenernos firmes? Firme. Amén, gloria a Cristo. Gloria a Cristo. ¿Cuál es el consejo que te da el Señor? ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor? Dice, la prueba es la prueba de la autenticidad de su fe. Al permanecer fiel al Señor hasta la muerte, dice el Señor que recibirás la corona de la vida. ¿Y cuál es la corona de la vida? Que tengas paciencia ante toda circunstancia, que entiendas que eres un victorioso sobre toda prueba y tribulación. Dice la palabra de Dios que corona tiene dos significados, uno como diadema y otro como estéfano. Son palabras griegas. Diadema es para darle una corona real a un rey, y estéfano es aquellos hombres que en un juego atlético, por ejemplo las Olimpiadas, se coronaban con una corona de flores o de laureles, una corona estéfano, que quiere decir que era el vencedor sobre la prueba, sobre la aflicción. Hoy el Señor nos está hablando de esta corona de vida, de una corona de victoria. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está poniendo a que nosotros seamos vencedores sobre toda prueba, sobre toda tribulación, sobre todo aquello que venga en contra nuestra. También decía que los magistrados de aquellos entonces, cuando terminaban su periodo de trabajo, de años de trabajo, cuando como quien dice, terminaban sus funciones dentro del gobierno, se les ponía una corona estéfanos. Y en esa corona se les declaraba que eran hombres justos, hombres virtuosos. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, ponerte una corona para declararte justo y virtuoso, como una persona digna de confianza, merecedora de toda bendición, porque cumpliste cabal y fielmente el trabajo que Dios Todopoderoso te asignó. Eso es lo que Dios nos va a hacer, nos va a poner una corona de vida cuando nosotros partamos con Él, cuando estemos con Él. Cuando hayamos pasado la prueba y la tribulación y nos hayamos mantenido firmes y fieles en Él. Pero también hay otra costumbre en el mundo pagano. En el mundo pagano se ponían una corona de flores en los banquetes celebrados a sus dioses. ¿Qué quiere decir? Cuando era un día festivo o un dios pagano, se ponían esa corona y se presentaban delante del templo y había banquetes en celebración a sus dioses. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor Jesucristo te va a poner una corona de estéfanos y te va a abrir las puertas y te va a permitir entrar a cenar con Él. El Señor va a abrir sus puertas para que cenes con Él. La palabra de Dios dice que cenaremos con las bodas del Cordero, en las bodas del Cordero. Pero también hay otra enseñanza acerca de estas coronas. Esta corona también era para los adoradores paganos que tenían la costumbre de ponerse coronas cuando iban a los templos para con sus dioses. Hoy el Señor Jesucristo te va a poner esa corona para abrirte las puertas y venir a honrar al Dios de vida, al Dios Todopoderoso, a Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor entonces, ¿qué te dice? Te voy a dar la corona de vida. Te voy a reconocer como un hombre victorioso sobre toda tribulación. Te voy a reconocer delante de los ángeles, delante de tus hermanos, como un hombre en el cual eres digno de justicia, de honor, de bendición, porque cumpliste tu propósito a cabalidad, en justicia, haciendo lo correcto y lo recto. Te voy a dar a que entres delante de mí y cenes conmigo. Te voy a honrar, como quien dice, el Señor Jesucristo te dice, te voy a honrar por tu fidelidad, voy a comer contigo. Y por último, voy a abrir las puertas del templo para derramar bendiciones sobre tu vida. Esa es la corona de vida. Eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros los que permanezcamos fieles ante toda prueba, ante toda tribulación, y no reneguemos del Señor Jesucristo.
Hoy tú estás aquí para que aprendas a no renegar del Señor. La prueba que venga, la circunstancia que estés pasando, hoy Dios te está fortaleciendo, te está afirmando, te está haciendo crecer y te está perfeccionando, te está estableciendo para que seas un modelo de virtud, un modelo de justicia, un modelo de honra. Tenemos que permanecer. ¿Y qué es la otra recompensa que nos da el Señor? ¿Cuál era la otra? Dice el Señor: no sufrirás ningún daño de la muerte segunda. Como les decía en el culto pasado, nosotros ya no vamos a pasar a estar sepultados, enterrados, muertos y esperar la venida gloriosa, su segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros ya no vamos a tener que pasar por esa muerte, sino que tendremos que llegar directamente a la presencia del Señor, a los cielos. Ya no tendremos que esperar a que venga la segunda muerte y que Dios decida si vamos al infierno o si vamos al cielo. Vamos directamente ante su presencia. Entonces, a nosotros nos conviene permanecer firmes en la fidelidad y en el amor de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros debe de anhelar alcanzar la corona de vida. Anhelar no pasar la segunda muerte. La palabra de Dios, cuando habla acerca de la segunda muerte, es aquellas personas que hicieron lo malo y que se han de presentar en el trono blanco delante de la presencia de Dios, y solamente para presentarse, ver sus obras y sean lanzados al lago de fuego. Tú y yo permaneceremos firmes en la fe. Amén. Levántate, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerzas para soportar toda prueba, toda tribulación. No estamos pidiendo que el Señor nos mande pruebas. No estamos pidiendo que el Señor nos mande aflicciones. Lo que estamos pidiendo es que, si es la voluntad del Dios Todopoderoso que pasemos por alguna tribulación, sea Él quien nos sostenga en medio de la prueba. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te pido, Señor, guarda mi corazón y mi mente. Tú conoces todo lo que soy, Señor. Tú conoces mi andar. Tú conoces desde el momento de mi nacimiento, Padre. Aún antes que me formaras en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, Señor. Tú tenías propósito y un destino especial para mi vida, Señor. No permitas, Señor Dios mío, no permitas que yo no cumpla el propósito tuyo en mí. Señor, dame la fuerza, dame la voluntad, dame el carácter, dame la pasión, dame amor, dame paciencia para poder, Señor Dios mío, conquistar lo que tú has dicho que yo debo de conquistar, mi Dios. Dame la enseñanza, el conocimiento, la revelación de saber qué es lo que has preparado para mí, Señor, y buscar y anhelar, conquistar y llegar a esa meta que tú me has puesto, Señor. Yo te pido, Padre, quita toda oscuridad de mi mente que me impide, Señor Dios mío, ver las bendiciones que tú tienes para mí. Haz que mi mente y mi corazón estén buscando de tu rostro, estén buscando tu palabra. Señor mi Dios, ayúdame a conquistar, ayúdame a vencer, ayúdame a ser victorioso, porque tú eres victorioso. Tú venciste a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Tú los venciste en esa cruz. Hoy yo te pido, Padre, dame esa fuerza tuya, Señor Jesús, para vencer. Tú dijiste, Señor Dios mío, que en esa cruz tú ya habías padecido a causa de nuestras enfermedades, a causa de nuestros dolores, de nuestra tribulación, de la persecución. Tú dijiste, Señor Dios mío, que en esa cruz estabas clavando la maldad y el pecado que había en nosotros. Y tú estabas triunfando sobre todo ello para hacernos de nosotros hombres victoriosos, hombres llenos de victoria. Señor, hoy yo clamo al Cristo resucitado. Hoy estoy clamando a ti, Señor Jesucristo. De lo que tú venciste, hazme vencedor. Tú resucitaste
resucitaste con poder y con gloria, venciendo a la muerte, a la enfermedad, al dolor, a la tribulación, a la persecución. Hoy, Señor, yo me envisto de esa gloria tuya para vencer sobre toda tribulación, sobre toda muerte, dolor, enfermedad, persecución, pruebas, tribulaciones. Hoy me envisto, Señor, de ti, mi Señor Jesucristo, de ti, Cristo resucitado, de ti me envisto. Lléname de tu gloria, lléname de tu poder, lléname de tu unción y hazme triunfar para tu gloria, para tu reino, para tu iglesia, para mis hermanos, para mi familia. Hazme triunfar, mi Dios, y ser ejemplo a seguir, un molde a seguir. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.